Muchos de ustedes saben que soy fanático de las series de la mafia y soy fanático, por ende, de una serie llamada Peaky Blinders. Esta es una serie de Netflix que narra la historia de unos irlandeses que se meten en el mundo de la mafia y terminan constituyendo una tremenda corporación criminal. Por mucho tiempo traté de descifrar por qué uno de los protagonistas de la serie, su protagonista principal, Thomas Shelby, que lo personifica Cillian Murphy, bebía solamente whisky irlandés. Siempre que llegaba a un bar o siempre que trataba de tomarse un trago, le especificaba al bartender, a la persona que servía, que él no quería escocés, que le sirviera por favor irlandés. Voy a tratar de explicar por qué Thomas Shelby prefería el whisky irlandés en el video de hoy, o voy a tratar de hacer eso. Vamos a ver cómo me va. Efectivamente, hoy voy a hablar de una rareza y esa rareza se llama whisky irlandés. Mucha gente ni siquiera sabe que eso existe. Otros que saben que existe simplemente le hacen el feo porque dicen no, el whisky es escocés, el whisky bueno es de Escocia. No hay posibilidades de que uno se equivoque cuando va a tomar whisky, tiene que ser de Escocia. Y fundamentalmente esto se produce además en mercados que crearon tantos mitos alrededor del whisky, del color, de los años, de las marcas, como el mercado venezolano. Yo creo que hoy voy a hablar completamente de una rareza, por ejemplo, para mercados como el venezolano. El whisky irlandés en Venezuela casi, yo diría, me atrevo a decir que no se conoce. Hay gente que si lo ve, incluso lo pasa por alto porque sospecha muchísimo de él. Y para hablar de esta interesantísima historia del whisky irlandés, me voy a servir de un personaje que se llama Jameson. Es esta botella que está por acá conmigo hoy y que es una de las producciones irlandesas en cuanto a whisky más famosas del mundo. Yo diría que el Jameson al día de hoy es el whisky irlandés más popular en todas partes del mundo. ¿Qué tenemos por acá? Esta es la presentación clásica de esta destilería de Jameson y podemos empezar por la botella, ¿no? Esta botella verde que se asemeja muchísimo a las botellas de otros whiskies escoceses y que, bueno, ya por ahí de pronto a uno le da la impresión de que por lo menos tiene whisky acá. ¿Cuál es la primera particularidad de esto? Y les pido que lo observen. En la etiqueta se van a conseguir con un producto que dice Irish Whiskey, pero que la palabra whisky no la tiene como los escoceses. El whisky acá tiene una E antes de la Y. Y eso es interesantísimo. Eso se produce también en algunos whiskies americanos. Me refiero de los Estados Unidos. Y nos dicen por acá que tenemos un producto triple destilado, madurado y embotellado en Irlanda. Además, hay un escudo que nos da fecha de cuándo se conoció por primera vez un producto de la casa Jameson y fue en 1780. Este es un producto ingeniado, creado por un innovador que en su momento se llamaba John Jameson y fue el fundador de esta larga dinastía que hoy todavía pone productos de esta naturaleza en muchas de las estanterías de los supermercados del mundo. ¿Qué nos dice detrás la botella de Jameson? Bueno, nos dice, esto fue inspirado en Bow Street, en Irlanda. Cosas curiosas. En algún momento, y me gustaría antes de arrancar con este producto en particular, echarles un poco de la historia del whisky, ¿no? Y tiene que ver esa historia del whisky con la historia del propio whisky irlandés. Esto no lo sabe mucha gente y el whisky nació primero en Irlanda que en Escocia, que eran parte del Reino Unido y la Gran Bretaña. La primera licencia, de hecho, para producir whisky en cualquier parte del mundo se obtuvo en Irlanda. En su momento la obtienen los actuales propietarios o lo que queda de lo que en algún momento fue el whisky Bushmills. Bushmills es, de hecho, entonces, en Irlanda no solamente el primer whisky que aparece, sino en todas partes del mundo. La licencia del rey de Inglaterra, en su momento, se le otorgó pues a la familia Bushmills o los que hacen el producto Bushmills en Irlanda. Eso fue por allá por 1680, creo yo, o por lo menos a mediados del siglo XVII. De manera que, gran mito, queridos amigos, que tumbo el día de hoy es que los escoceses iniciaron la industria del whisky. No, el whisky nació en Inglaterra o en el Reino Unido de la Gran Bretaña, mejor dicho, pero no nació en Escocia, nació un poquito más allá, en Irlanda, y es de hecho el whisky irlandés el precursor de la industria del whisky. En aquellos momentos, cuando arranca la industria del whisky en Irlanda, se llega a tener conocimiento de hasta 150 destilerías que operan en distintas partes de este territorio. Al día de hoy, y sobre todo después de 1960, el mercado del whisky en Irlanda ha quedado reducido a 3 marcas o a 3 grupos conglomerados que tomaron lo que sobrevivió
desde hace 400, 500 años atrás y terminaron formando conglomerados, valga la redundancia, la repetición. Son 3 conglomerados al día de hoy los que manejan la industria del whisky en Irlanda, que no se dimensionan ni por asomo el tamaño que tiene la industria del whisky en Escocia, por ejemplo, que tiene la primacía con respecto a la distribución y producción de whisky actualmente a nivel mundial. Se han abierto, por cierto, otros mercados para la industria del whisky. Por ejemplo, en Japón hay un entusiasta mercado de producción y distribución de whisky, muy selecto además y muy dirigido a los mercados ya de conocedores y de sibaritas alrededor del mundo. Pero Irlanda todavía creo que tiene muchas cosas que decir con respecto a la producción de este maravilloso elixir que nos entusiasma a tantos alrededor del mundo. ¿Cuáles son las particularidades de este whisky? Bueno, de hecho nos las delatan en la propia etiqueta del producto. Aquí hay una palabra clave debajo del escudo de Jameson y es que dice triple destilado. El whisky irlandés, por tradición, de hecho desde que apareció en esta historia del mundo, siempre se ha destilado 3 veces. Ese es el proceso característico tradicional de Irlanda cuando de hacer whisky se trata. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué diferencia esto del otro whisky? Por ejemplo, en Escocia el whisky se destila generalmente solo 2 veces. ¿Y cuál es el rasgo descriptor de toda esta diferencia que se puede marcar entre Irlanda y Escocia? Bueno, generalmente y muy a pesar de que en Escocia usted pueda tener un whisky muy suave, un whisky muy delicado, como son muchos whiskies de single malt, por ejemplo, y sobre todo de tierras donde se produce whisky afrutado, donde el whisky no tiene peat, o sea, no tiene smoke, no tiene humo, no tiene notas ahumadas, no tiene nada de esas cosas. Más allá de que usted produzca un whisky muy afrutado, en Escocia el whisky, por su proceso de elaboración, siempre tenderá a ser más pesado que el whisky de Irlanda. Y aquí está la primera pista de por qué quizá Thomas Shelby, Cillian Murphy en Peaky Blinders siempre prefiere el whisky irlandés al whisky escocés. El whisky irlandés, por definición, siempre va a tender a ser más refinado, más suave, más digerible que el whisky escocés. Esto ya marca una pista interesante para quienes quieren meterse en el mundo del whisky y no saben cómo comenzar. Hay gente a la que le repudia el whisky porque sencillamente piensa que es muy fuerte, que tiene algunos aromas y algunos sabores que son muy abrasivos, que no logran congeniar con ellos. Bueno, quizá de pronto deban darle la oportunidad al whisky irlandés o, en todo caso, a otra variante de whisky que es el whisky americano, el bourbon. También es una puerta de entrada interesante para mucha gente que quiere meterse en el mundo del whisky y no lo logra completamente. Voy a servir un poquito de Jameson acá y les sigo hablando de particularidades de esta marca. Bien, el caso con Jameson, además, en el caso de esta botella en específico, que no es la única que hace Jameson. Jameson hace, bueno, whiskies más añejados, whiskies con otros acabados, whiskies con variantes, pero este es como que el producto core, el corazón de la marca Jameson. ¿Qué se sabe del Jameson tradicional? Bueno, Jameson tradicional triple destilado es un whisky que, como en el caso de los escoceses se produce, generalmente debe tener por lo menos 3 años en maduración para poder salir a la calle como whisky, si no, no lo sacarían. Se sabe que esta botella debe tener de 3 años hacia arriba, no se sabe cuántos. Hay los que no son tan entusiastas del whisky irlandés ni de la marca dicen, no, eso lo que tiene son 3 años para cumplir con la legislación y lo lanzan a la calle, además porque es un producto masivo que se consigue en casi todas partes del mundo, salvo en territorios como Venezuela, por ejemplo, donde nunca fue una cosa particularmente bien apreciada por la fama que tenía el whisky escocés, ¿no? Pero ¿qué más se sabe? En su proceso de producción intervienen unos procesos interesantísimos. Además del triple destilado, Jameson se hace con cebada malteada y cebada sin maltear, que por cierto, la hace la propia destilería. En Escocia ocurre que muchas veces el proceso de malteado, que es una de las etapas previas a la destilación y por supuesto a la maduración en barrica de cada uno de los destilados, todo nace en el malteado y ese malteado generalmente en Escocia pueden hacerlo otras instituciones, ¿cómo les digo? Otras casas que no necesariamente son las destilerías. Las destilerías destilan, maduran, pero generalmente no maltean su propia cebada. En el caso de Jameson lo hacen. No estoy diciendo que en Escocia es una regla donde nadie maltea su propia cebada, pero en el caso de Jameson es particular que el proceso de malteado lo hacen ellos mismos. Y también emplean en la combinación, porque esto es un blending, al final esto es una mezcla, hacen una mezcla con cebadas que no están malteadas. Luego también en el proceso de destilación, ya cuando pasas la fase de malteado o de no malteado, porque aquí se mezclan ambas cosas, con la cebada,
En Jameson van a conseguir una clave bien interesante que también tiene que ver con el perfil característico de este producto, que es distinto a otra cosa. Jameson utiliza el proceso de destilación por columnas, pero también utiliza el de olla, y entonces mezcla whisky de olla con whisky de columna, que es una innovación. Generalmente o se utiliza el proceso de ollas o se utiliza el de columna. Bueno, ellos fusionan ambos procesos y logran un blending allí bien interesante. Ya luego, cuando esta producción se va a barrica, les digo que, y les repito, que la barrica generalmente va a contener este destilado por 3 años y un poquito más, quizá no mucho más. No se sabe con certeza cuál es la maduración que lleva en barrica este producto. Antes de ir a la nariz, cosa que vamos a hacer ya, el caso con Jameson es que es un gran sobreviviente, repitiendo un poco la historia de las destilerías que eran y las que son. Jameson actualmente, luego de estar con casa matriz en Dublín, se ha mudado a Middleton. Y en Middleton, que creo que es la corporación, de hecho es como Middleton Trading o Middleton, no sé, el nombre del grupo. Hay un conglomerado con el nombre Middleton, que es de los 3 grandes grupos que sobreviven en Irlanda, con el caso del whisky irlandés. Es un gran sobreviviente después de más de 200, 300 años de toda esta industria, ¿no? Y es la bandera, la punta de lanza de whiskies irlandeses comerciales dentro del mundo. Actualmente, y después de 1960, donde casi todas las destilerías que estaban en Dublín cerraron y se fueron a Middleton, este es el gran testimonio de la persistencia de una familia, de una marca y de un empeño por un producto que se sigue haciendo con muy buenas intenciones al día de hoy. Vamos a olerlo a ver qué nos dice en la nariz este Jameson. Hay una nota alcohólica moderada, que es natural de un producto que no es 12, 15 años de añejamiento, que no tiene declaración de edad en la etiqueta, que probablemente, como les digo, solo tiene de 3 años hacia arriba. Sin embargo, ustedes van a conseguir en Jameson notas frutales, caramelo muy ligero. Van a conseguir por allí de pronto, sí, flores. Hay alguna flor por allí, pero no es una gran nariz, déjenme decirles la de Jameson. Como ya yo lo he probado y de hecho hasta me medio enamoré de este whisky, les diría que el paladar y la boca de este whisky son muy superiores a su nariz. Sin embargo, es una nariz bien delicada, lo que no tiene es perfiles que lo lleven a uno a enamorarse por nariz de este whisky. Vamos a probar en boca a ver cómo nos va. Aquí arranca una aventura que les voy a tratar de resumir para que tengan el catálogo completo de sabores de este whisky. Esta aventura arranca por allí de pronto flores, de pronto la típica nota frutal de los whiskies delicados. Pero esta aventura se va a ir a una nota que me voy a mojar completo, es decir, no tengo temor en decírselo. Esta nota no la he escuchado en ninguna de las catas que yo le he visto, por ejemplo, en YouTube, a Horst Ruinick, a los whiskochos, a la gente que ha paladeado el Jameson antes. Hay una nota de café que siempre está presente en este whisky. De café, que empieza y termina. Esa siempre está. Y el caramelo es un descriptor típico de Jameson. Es un whisky tan dulce, tan sabroso, tan perfecto como para meterse en los whiskies dulces, que ese caramelo siempre está. El café siempre está como apañando también al caramelo, y por allí de pronto vamos a ver qué más le conseguimos. Bueno, lo que les digo de entrada que no le van a conseguir a Jameson es un regaño. Fíjense que lo estoy degustando neat, puro, así, y no regaña. Es un whisky suave, tiene 40% de volumen alcohólico en la botella, típico de los whiskies escoceses, típico de los whiskies blend, de cualquier naturaleza que sea. Y no regaña en absoluto. La nota es caramelo, toffee, así como de vainilla, esa cosa, ese caramelito sabroso. Y el café. Y el café con un picante final muy tenue. No es un whisky picante. No es un whisky picante. Y al final el retrogusto, que es más bien corto de este, es decir, lo que te deja, la prolongación que te deja después del trago de este whisky, se tira hacia un manjar de caramelo, pero enorme. Esto me lleva a mí a pensar, porque tiene su nota, la nota de la fruta de este whisky es manzana verde.
más bien manzana madura, la manzana roja, diría yo. No es ácido, de manera que se va la manzana más dulce. Y esa manzana la veo envuelta en caramelo. Manzana acaramelada, como un postre al final del retrogusto de este whisky. Bien interesante, ¿no? El Jameson es una interesante puerta de entrada para quienes le tienen pavor al whisky escocés porque es muy áspero, porque no les termina de convencer su sabor, porque no es amable con el paladar. Bueno, aquí tienen un lado más dulce del whisky como expresión. No es bourbon americano, no es whisky escocés, es un tercer actor en disputa cuando hablamos de este whisky. Es un whisky muy suave, es un whisky muy amable con el paladar que yo recomendaría tomar puro en copa. Sin embargo, ustedes también lo pueden tomar con una esfera de hielo, lo pueden tomar con pocos cubos de hielo, yo diría 1 o 2 no más, para disfrutarlo en plenitud y además irse adentrando en ese mundo del whisky que generalmente, por ejemplo, el caso de muchas mujeres no les resulta atractivo porque les resulta francamente repudiable en paladar. Este es un interesante producto para meterse desde esa perspectiva con mundos desconocidos en el caso de los destilados. De manera entonces que si me tratan de apurar para dar una respuesta por qué Thomas Shelby de Peaky Blinders tomaba whisky irlandés en vez de whisky escocés, es muy claro que era por la diferencia de sabores con el uno y el otro. Este es un whisky más amable, este es un whisky más como para no iniciados, este es un whisky más como para la gente que quiere algo suave, casual, que no quiere sabores astringentes, que no quiere meterse en mundos demasiado elaborados con el tema del whisky. Este es un whisky muy utilizado incluso en los Estados Unidos de América para tomar entre cervezas, de típicos shot, vasitos de shot, te tomas 2, 3 cervezas y luego viene, porque quieres reforzar un poquito la jornada, un Jameson en shot. Es muy popular en los Estados Unidos por eso. Es lo que llaman un easy drink, es una bebida muy fácil de tomar en cualquiera de los casos donde se está en bares, donde se está en reuniones, en fiestas, por ejemplo, entre amigos. Este es el whisky perfecto, amable con todo el mundo, no se mete con nadie, como diríamos en criollo en Venezuela. Es muy utilizado también, por ejemplo, para hacer el famoso Irish Coffee, que es un café como con el típico café que le agregan, como el carajillo, ¿no? Que le agregas algún licor. Bueno, el café con un chorrito de whisky, este es el idóneo para hacer el Irish Coffee porque no es un whisky invasivo. También, según entiendo, por ejemplo, por mi amigo Albert que vive en Utah, Estados Unidos, y se lo pasa en eso, es el más utilizado para hacer el famoso carro bomba irlandés. El carro bomba irlandés depende de un whisky irlandés, de una cerveza que generalmente es la Guinness, irlandesa también, y de una crema irlandesa, el Irish Cream, ¿no? Entonces ustedes con eso, incluso con un poco de crema batida al final, hacen una especie de cóctel muy fuerte, porque es muy fuerte, en términos de todos los componentes que agrupa, quizá no tanto el grado alcohólico, pero terminas haciendo un verdadero carro bomba con este Jameson. Es muy utilizado entonces también para coctelería, es muy versátil de verdad. Y esta botella, que a mí me terminó enamorando, me llegó gracias a los amigos de Vinostrum. Vinostrum en Instagram es la cuenta que ustedes tienen que seguir si ustedes quieren disfrutar no solamente de los mejores vinos de España y del mundo, sino de destilados tan exóticos para algunos, comunes para otros, como el whisky irlandés. Ellos distribuyen Jameson y lo hacen muy bien porque lo llevan a cualquier parte del mundo con los pedidos que ustedes puedan hacer. Síganos por favor en Instagram en @vinostrum58, todo junto, para sus pedidos. Y bueno, lo último interesante sería decirles con quién compite, cuánto cuesta y otros datos de tema costo-valor que sean interesantes para ustedes, ¿no? Jameson debe competir, por ejemplo, de entrada, porque cuando se trata de ser el core o del whisky irlandés más popular en expresiones, digamos, sencillas, tiene que competir con el Bushmills, que es el tradicional de los whisky irlandeses, porque fue además el primer whisky irlandés que se produjo no solamente el primer whisky irlandés, les repito, el primer whisky que se produjo alrededor de todo el mundo. Tiene que competir por allí con los whisky irlandeses, con el bourbon americano quizá, aunque son cosas distintas, pero lo digo es por la materia de ser whiskies de entrada en términos de suavidad, whiskies fáciles de tomar. Esas son las competencias básicas de Jameson, los bourbon económicos americanos, quizá Jim Beam, el Daniels, ese tipo de cosas, los whiskies como Evan Williams, quizás estos whiskies de fiesta en los Estados Unidos, porque es uno de los mercados interesantes para ellos, y con sus pares de Irlanda, ¿no? Y en cuanto a costos, el Jameson, entiendo que esta botella, la botella tradicional de 700 mililitros, 750 mililitros, debe estar en torno a los 20 y tantos dólares, no más de allí.
No debe llegar a los 25, de hecho, en cualquier mercado normal del mundo. Eso es lo que vale una botella. Y yo diría que en precio o valor, si a mí me toca sacar el juicio, yo que me enamoré de este whisky que no conocía, conocí gracias a Vinostrum, yo diría que está muy bien justificado. Hay whiskies de $30 que son blend de 12 años escoceses, que son sencillamente promedios. Acá en el canal tienen uno que a mí me decepcionó totalmente, que es Chivas Regal, ¿no? Chivas Regal 12 años debe estar en torno a los $30, porque eso es lo que vale cualquiera de los 12 años de Escocia. Quizá en ofertas, bueno, puede conseguirlo en 25 en algún momento. Pero yo entre buscar eso y buscar esto, me quedaría con esto, aunque esto no diga que tiene 12 años, porque a mí no me importa el tema del caché, me importa el sabor y la experiencia que vivo cuando conozco y me aproximo a un destilado. Y este destilado es sumamente especial, de manera que yo les invitaría más bien a probar esto que a probar los típicos blends escoceses de whiskies, aunque puedan ser muy famosos. Bueno, dicho todo esto, les agradezco a quienes me apoyan en patreon.com. Patreon.com/neoadolfo es mi cuenta en Patreon. Gracias por suscribirse al canal, por activar las notificaciones con la campanita y por darle like al video. Muchísimas gracias por prestarle atención a mis videos, por difundirlos y sin mucho más que decir, nos vemos en la próxima.